Javier Velázquez Quesquén, del partido peruano Javier Velázquez Quesquén, congresista. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República. Tenemos aquí el señor Marco Arana, de Frente Amplio, y Javier Velázquez Quesquén, del APRA. ¿Cómo están? ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Pues bien, ayer el presidente Kuczynski anunció una serie de medidas relacionadas con la lucha contra la corrupción a raíz de esta última crisis de los asesores que se ha producido en torno al gobierno. Una de ellas fue la creación de esta Comisión Presidencial de Integridad, y hoy se ha anunciado que quien la presidirá será el ex defensor del pueblo encargado, Eduardo Vega. Esta comisión estará encargada de elaborar las propuestas para sacar adelante las reformas legales necesarias para la lucha contra la corrupción en un plazo de 45 días. Y mientras tanto, Luz Salgado, titular del Congreso, ha dicho que ese poder del Estado va a dar prioridad a los proyectos relacionados con ese tema, es decir, con la lucha contra la corrupción, que envíe el Ejecutivo. Vamos a escuchar primero algunos de los anuncios, vamos a recordar algunos de los anuncios que hizo con relación a este tema ayer el presidente Kuczynski. Este miércoles aprobaremos en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, en las municipalidades o las regiones. Cuarto, como he ordenado una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Le he pedido al presidente del Consejo de Ministros que realice una propuesta de reorganización del despacho, incluyendo los parámetros para elegir a asesores. Segundo, he pedido a los ministros que evalúen de inmediato, con detalle, su entorno cercano para garantizar que contamos con las personas idóneas en cada uno de los sectores y que cumplan los 7 mandamientos que le di a los ministros el primer día de gobierno. En tercer lugar, la creación de la Comisión Presidencial de Integridad. Esta comisión me reportará directamente y tendrá que proponer un conjunto de medidas legislativas. Justo, de eso se trataba, y bueno, ya tenemos al señor Vega. ¿Vemos otras declaraciones? Las de el señor Vega, precisamente con relación a estos 45 días. La pregunta, los 45 días, sin duda, son medidas de urgencia que se requieren. Vamos a identificar claramente los temas más sensibles en el tema de la corrupción. Sin duda, todo esto tiene su origen también en los casos que hemos conocido en los últimos días en la prensa y que requieren, por tanto, de actuar muy rápidamente en relación con el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la gestión de intereses, y quisiéramos que ese sea uno de los temas, pero no quiero adelantar más. Creo que tenemos que identificar claramente cuáles van a ser los temas prioritarios en esta lucha contra la corrupción a identificar en estos 45 días. Eduardo Lindo, de A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, primero sobre el mensaje del presidente y estos primeros acciones a tomar. Bueno, lo primero es que fue un emblema de campaña decir que este gobierno tenía el equipo de tecnócratas mejor calificados para gobernar. Y lo que muestra es que en el entorno más cercano del presidente, de sus propios asesores, han habido personajes además prontuariados, como pasa con el señor Moreno, y todo hace ver que han tenido que improvisar una respuesta respecto de un tema que ha sido y sigue siendo un tema de central preocupación, como es el tema de la corrupción. En principio, porque la percepción que tenemos es que estamos perdiendo la lucha contra la corrupción. Hay estudios que muestran que esta podría ser hasta de 2 o 3 puntos del Producto Bruto Interno en términos de pérdidas. Hay numerosos alcaldes y gobernadores regionales, varios de los cuales incluso han tenido
casos muy sonantes y que aún esperan sentencia o ni siquiera los procesos han comenzado. Y ahora tenemos este tema en la entraña del Ejecutivo, con un agravante además, ¿no? En este caso es corrupción vinculada al peligro de las vidas humanas, porque en este caso todo indica que hay corrupción vinculado a temas de salud, ¿no? Y entonces no es la corrupción igual, cuando se roba en una carretera es censurable, cuando se roba en un puente es censurable, pero en este caso se ha robado fondos que afectan directamente la seguridad y el derecho a la salud de las personas. O sea, muy grave el tema, tiene que ser investigado. Justamente en el Congreso se ha discutido el día de ayer en la Junta de Portavoces cómo abordar este tema, y luego hay que ver el tema de las medidas, tanto medidas preventivas como medidas punitivas, y en ese sentido más bien es de extrañar por qué varias de las fuerzas políticas que ahora mismo en el Congreso estábamos planteando el tema de medidas muy severas sobre el tema, no se aprobó antes la ley de muerte civil, por ejemplo, o la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, etcétera, ¿no? Ahora que lo menciona, la oposición, otros miembros de la oposición, no ustedes, han precisado que por qué en el paquete de pedido de facultades no se incluyó este tema que obviamente era urgente. No sé qué dice el congresista Velázquez. Bueno, yo creo que viendo el lado positivo de la decisión del presidente de este mensaje, tiene que ver con recuperar la iniciativa en un tema tan sensible para el país. El gobierno ha estado comprometido armando los equipos para poner en marcha, esperando las facultades delegadas para poner en marcha las principales medidas en temas económicos, pero no hay que olvidar que el presidente Kuczynski nombró su gabinete 15 días antes de asumir funciones, han pasado 2 meses, han pedido facultades delegadas, y si no pasa este caso, no toman la iniciativa, y espero que esta comisión que hoy día se la han entregado al señor Vega, la comisión llamada de integridad, pueda ayudarlos a hacer las reformas legislativas que se habían planteado en materia de lucha anticorrupción, porque las funciones que le van a dar, dice, para proponer iniciativas legislativas y de gestión. Nada más, o sea, no hay un detalle, justo les iba a preguntar. Y 45 días. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿y qué habían preparado en materia de lucha anticorrupción antes de asumir el gobierno? ¿Qué habían preparado en estos 2 meses? Y si le dan 45 días a una comisión para que haga esto, el Parlamento les ha dado 90 días. Entonces, yo espero que esto no sea improvisación. Hay que darle beneficio de la duda al presidente, y espero que la recuperación de esta iniciativa haya generado un estruendo en el gobierno para entender que este flagelo de la corrupción es transversal. No se va a resolver solamente con formar una comisión, sino tener un compromiso permanente y sistemático. Y me parece muy bien que la respuesta del Parlamento inmediatamente haya sido, vengan, vamos a apoyar todo lo que ustedes planteen. Lo importante es que podamos reducir el espacio para esta gente que, fíjense en qué niveles encontramos a estos hechos lamentables en el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Y esta crisis de los consejeros que ha generado que el presidente tenga esta respuesta de formar esta comisión. Pero, repito, la pregunta es, 3 meses, ni una sola iniciativa, porque ahora el señor Vega la va a hacer. Da la impresión de que es una reacción apresurada para aplacar, digamos, Políticamente sí es conveniente, porque la contrariedad que... es conveniente porque sí. En otro escenario, echar a la calle a 3 consejeros presidenciales de 4, y con lo que hemos escuchado del señor Moreno, en el gobierno nuestro se cayó todo un gabinete porque un exministro hablaba con un funcionario de tercer nivel. Bueno, pero yo creo que lo positivo es que el presidente está recuperando una iniciativa, ojalá que esta sea de compromiso. El Parlamento va a acompañar, hoy día las principales fuerzas políticas se han comprometido en todas las medidas que se planteen, pero no sabemos qué, solamente la única es la muerte civil. Y espero que la muerte civil no sea solamente para aquel... Primero hay que precisar, porque hay varios delitos contra la administración pública, colusión, peculado, negociación incompatible, todos esos temas yo creo sí deben generar esta inhabilitación perpetua para que no vuelvan a trabajar en el Estado. Pero no solamente a trabajar, sino a contratar. Y creo que este tema lo conoce bien el doctor Vega, en el sentido de que la corrupción es de ida y vuelta. Hay un corrupto y hay alguien que lo corrompe,
Y en este país las empresas, que son las que se disputan las licitaciones o los contratos, nunca hemos sancionado a ninguno de ellos, sino a los funcionarios, ¿no? Entiendo que le parece bien entonces que sea Vega el designado para ese cargo. Por supuesto, ¿cómo lo vamos a cuestionar? Además es una persona de confianza del presidente, y ojalá que el equipo que lo acompañe tengan la iniciativa de 45 días plantear algunas medidas importantes, ¿no? ¿Qué dice Marco Arana El sobre doctor Vega goza de enorme credibilidad, ¿no? Ahora, el tema es efectivamente el equipo que lo va a acompañar. Segundo, ¿cuáles son las medidas que se van a proponer? No basta, como ha dicho el presidente, el tema de la muerte civil. Está el tema, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, ¿no? Está el tema de la reforma del Código Penal sobre el tema de sanciones a los corruptos, porque en realidad si un corrupto tiene penas benignas, ¿no? Bueno, igual le da robar y defraudar al Estado y luego pasarse unos años con beneficios penitenciarios, no paga no devuelve el dinero que robó, ¿no? Utiliza los fondos que robó a través de testaferros. O sea, todo eso tiene que ser resuelto. Ahora, además, tiene que ver con el tema de cómo se elige el Contralor y cómo se fortalece todo el sistema de Contraloría. No nos olvidemos que la Contraloría todo este tiempo parece haber estado pintada en la pared. O sea, ya cuando han ocurrido robos millonarios, en algunos otros casos cuando se han asesinado a personas que denunciaban o querían hacer control político, como ha ocurrido en Ancash, para poner el caso tal vez más clamoroso, recién la Contraloría, ¿no? Entra a intervenir ex post, ¿no? Ahí hay todo un tema, por ejemplo, de la metodología, de las competencias de la Contraloría para hacer control recurrente desde el inicio. Hay todo un tema que tiene que ver, por ejemplo, con qué candado se le va a poner al tema de las famosas asociaciones público-privadas, donde además hay todo indica que se sobrevalúan costos, ¿no? Una bolsa de cemento resulta costando 2 o 3 veces más de lo que habitualmente está en el mercado, los salarios que se pagan. Hay todo un tema que el congresista Javier Quesquén debe conocer mejor, cuando, por ejemplo, se planteó el tema de quitar los topes para la posibilidad de que la licitación de una obra pudiera finalmente terminar costando 5, 6, 10 veces más de lo que inicialmente se planificó. Ahora mismo, por ejemplo, en la comisión que va a ver el tema del Metro 2, ahí hay un tema que está relacionado con presuntos niveles de corrupción. En este caso específico, además, yo creo que hay que ver temas preventivos, ¿no? O sea, no puede ser que solamente estemos pensando en punición o cuando hay un escándalo o en medidas efectistas, porque ya hemos tenido SARES o SARINAS anticorrupción que se anunciaron con gran grandilocuencia, como si fueran grandes medidas, y inmediatamente se cayeron esas iniciativas. Y tenemos que ver también todo el tema preventivo, porque en última instancia también hay un tema de valores, ¿no? Si la corrupción es aceptada, como nos está pasando en muchos lugares, todos roban, lo importante es que haga obras, etcétera, hay todo un tema que hacer ahí en materia preventiva, educativa, en el rol de los medios de comunicación. No bastan las leyes. Claro. Ya sabemos además la frase típica, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Así que cambiarnos el chip eso va a estar un poco complicado, pero por lo menos poner ahí algún tipo de freno, ¿no es cierto? Que la corrupción pueda seguir calando ahí en el Estado. Pero tal vez un tema importante sobre eso, si me permite, Verónica, hoy día justamente ha recordado el congresista Quesquén que en la Junta de Portavoces, con la Junta Directiva, uno de los temas a los que se ha comprometido la Presidenta del Congreso es que se dedique todo un pleno a discutir las iniciativas legislativas en materia anticorrupción. Ahora, si es para debatir, está muy bien. Ojalá también sea para aprobar medidas, porque la verdad es que este Congreso pudo haber aprobado medidas antes y no lo hizo. Entonces, este Congreso lo hará, tiene una mayoría fujimorista calificada para poder hacer cambios o para poder impedirlos. Así que también es una prueba de fuego, no solo para el Ejecutivo, sino para el Legislativo. Yo quiero llamar la atención que hasta ahora el gobierno no ha sincerado para que recupere esta confianza que el país le ha dado. Nadie ha dicho quién dispuso incorporar ese famoso artículo 2 en la resolución de Carlos Moreno.
He revisado las últimas 30 recibir resoluciones de consejeros de todos los gobiernos. Y es la única resolución que tiene este famoso artículo 2, en virtud de la cual exhorta a todas las entidades públicas a que le puedan dar todas las facilidades, o sea, para que le abran las puertas a este señor. Entonces, eso yo no creo que lo haya hecho la secretaria o el chico que... Que es lo que se estaba diciendo, ¿no? Que fue una secretaria la que se dio el nombre, incluso, ¿no? La persona que había escrito el texto. No se le ocurre una... por favor. Entonces, pero preciso que se hablaba y el otro dato importante es cómo recibe la información o de quién recibe la información el primer ministro, ¿no? Exactamente. Llegado a este punto de gravedad, no puede decir son fuentes reservadas. Fuentes reservadas, el presidente, conociendo ya los hechos, dijo que era porque tenía exceso de trabajo del asesor. Otro entonces, problema, efectivamente. Pero bueno, vamos viendo el lado positivo. Yo creo que esta comisión va a ayudar al gobierno, que decía que tenía todo preparado. Por lo que veo, no nos han tenido todo preparado, por lo menos en materia de lucha contra la corrupción, porque están llamando al doctor Vega, y en 45 días se va a tener por lo menos algunas iniciativas. El Parlamento, tengan la seguridad, nosotros vamos a apoyar, creo que la bancada también de Marco Arana también lo hará, pero si hoy hemos conversado con de portavoces y la presidenta propuso de que vamos a dedicar un día para discutir estas iniciativas, me imagino que va a ser para aprobarlas. Y debería comprender, Mario, también el tema de la reforma del Poder Judicial. No nos olvidemos que gran parte de estos problemas tiene que ver con la corrupción en el Poder Judicial, en la OCMA, en la cuestionada OCMA, es decir, en realidad 45 días pueden resultar cortos, habrá que hacer una tarea extraordinaria, en realidad desde sociedad civil hay un conjunto de compromisos y avances, diagnosticado el problema está de sobra. El tema es qué normativas legales, qué políticas públicas se establecen, qué compromisos hay, y la verdad es que además hay que plantear un conjunto de metas, porque esto no se resuelve de un día para otro, ¿verdad? Pero metas concretas, o sea, si se va a aprobar el tema de la muerte civil, el tema de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, el fortalecimiento de la Contraloría, el tema, ha habido todo un debate que ustedes saben ha sido controversial entre la importancia de la unidad de inteligencia financiera y el tema de lavado de activos, y sobre eso la respuesta ha sido todavía insatisfactoria en la que hemos conseguido en el Congreso, ¿no? Vamos a escuchar lo que han mencionado ustedes en dos oportunidades, que la respuesta o el anuncio de la presidenta del Congreso a propósito de la disposición del Poder Legislativo con las iniciativas anticorrupción que envíe el Ejecutivo. El Congreso ha cumplido con otorgar facultades al gobierno por estos temas. Por eso invoco al señor presidente de la República, promulgue ya los decretos legislativos e informe al país la evaluación de los funcionarios públicos que tiene a su cargo y que él ha nombrado. Nosotros daremos la prioridad a estos decretos legislativos para ver su constitucionalidad en la Comisión de Constitución y lo apoyaremos también. No hay proyectos de ley de lucha contra la corrupción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, sí hay 21 proyectos de ley de las diferentes bancadas y congresistas que los vamos a tomar con prioridad. Vamos a establecer un pleno especial y para esto invoco yo a los presidentes de la comisión que tienen estos proyectos que puedan darle la urgencia necesaria a fin de que la mesa directiva va a proponer un pleno especial para ver estos proyectos con prioridad. Esa es nuestra tarea como congresistas. Esa es la tarea. Yo espero que puedan solucionar de una vez por todas sus problemas internos, ya que de por medio está el país. El Congreso va a apoyar todos los esfuerzos que haga el Ejecutivo para esta lucha contra la corrupción. Nos ponemos a la orden. Nosotros vamos a colaborar en las tareas que le competen al Congreso. No podemos salirnos de nuestras funciones. Nosotros tenemos una tarea, el Ejecutivo tiene otra tarea y es por eso que les digo que siempre contarán con este Congreso. No vamos a ser obstruccionistas, no vamos a poner obstáculos, pero envíen de una vez cuáles son los proyectos que necesitan y les vamos a dar la prioridad correspondiente. Muchísimas gracias. Ahora, lo que yo quiero confirmar, no hay en este pedido de facultades
que el Ejecutivo ha presentado, ni un solo punto sobre corrupción, nada, ni siquiera un artículo abierto, muy abierto, que permitiera hacer los proyectos. Hubo 5 módulos, ejes temáticos, uno de ellos era lucha anticorrupción, pero estaba referido a hacer modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal, al Código de Ejecución Penal, crear la Comisión Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia, y lo otro que tenía que ver con la unidad de inteligencia financiera. No había nada sobre la muerte civil, que incluso Kuczynski que lo dijo por eso en la lo van campaña. a proponer ellos. Mañana van a aprobar un proyecto de ley que lo van a enviar al Ejecutivo. No lo van a hacer vía facultades delegadas porque no está contenido en el encargo. Ahora, un tema que va a complejizar estas cosas tiene que ver con la enorme desconfianza que la ciudadanía tiene sobre las instituciones, sobre el sistema político, sobre el poder judicial, sobre el hecho mismo de la articulación que la gente siente o la relación que la gente siente que ya está establecida entre políticos y corrupción. Entonces, aquí hay una oportunidad muy grande para expresar una voluntad política férrea sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Yo, para comenzar, tengo como posición mis dudas de que eso pueda existir, pero vamos a tomar la palabra sobre este tema. Lo que ha ocurrido es grave, ha llevado al gobierno a que en su pedido de facultades legislativas de pronto digan: ups, se nos escapó, ¿no? Y ahora tenemos una papa caliente. Lo propio va a ser sin duda pedir cuentas de lo que ha pasado. Se está discutiendo en la Junta de Portavoces, justamente vamos a tratar este jueves, la necesidad de crear una comisión especial para investigar lo que ha pasado con Moreno, porque lo que ha pasado con Moreno en realidad es parte de un problema muchísimo mayor. Está el artículo 2 efectivamente de las atribuciones que tenía este asesor, pero además están un conjunto de negociados que han ocurrido durante varios gobiernos y además hay un conjunto de personajes y de clínicas, hospitales, ¿no? Todos articulados. Esto indica, ha llegado hasta la prestación de servicios de salud de estos servicios de salud parroquiales. O sea, este tema más bien parece ser metastásico, ¿no? De ese tamaño. Entonces, si podemos mirarlo, y el jueves vamos a discutir la importancia de crear una comisión. ¿Una comisión especial para el tema o la comisión de...? Ya se va a definir. Está pidiendo salud, ¿pero cuál es está pidiendo salud, está pidiendo fiscalización, sí. Y nosotros hemos planteado que sea una comisión especial. Mira, la corrupción es tan perversa y tan mala, cualquiera que sea el ámbito donde se penetre. Es tan grave que sea en salud como que sea en los programas sociales, como que sea, ¿no? El impedir que los chicos tengan una carretera para ir al colegio o hacer una escuela. De tal manera que el jueves vamos a discutir, nosotros en el APRA creemos que la comisión especializada para que pueda hacer este trabajo, especialmente del asesor presidencial, sea en todo caso una comisión especial, porque no es porque este señor era un médico, tiene que verlo salud. Fiscalización tiene una carga, y más los secretarios que sea fiscalización, porque son gente que viene trabajando muchos años en ese tema, pero si no buscaremos un término sí, medio para poner una comisión especial de 7 miembros y en 45 días o 60 días evacuar un pronunciamiento. Ahí no se ha definido, permíteme terminar, Marco, la responsabilidad política. Aquí, lo mismo que vamos a ver más adelante con el tema de las bambas, acá se dice sí, ha sido el asesor, pero repito, ¿quién puso ese famoso artículo 2? La secretaria. Hay que castigar a la secretaria. Ahora, por fin yo pensé que la llegada del Señor de los Milagros al Congreso de la República les había hecho bajar los No, es que el Señor de los Milagros llegó crucificado y no llegó con el látigo en la mano, ¿no? Porque si no, esta cosa hoy día hubiera sido... Están como tranquilos, dije, qué raro que no van a investigar nada. Sí. Ahora, el tema es que estamos partiendo, y yo quiero insistir en ese tema porque tiene que ver con la responsabilidad y la voluntad política para que este tema no sea solo un episodio coyuntural. El tema es grave. Y entonces, miren,
¿Cómo salimos a dar gestos concretos de que no va a haber impunidad? Comisiones investigadoras sobre casos de corrupción ha habido. Y la corrupción no tiene bandera. O sea, recordemos, el Perú tiene 3 presidentes, entre ellos Fujimori, en el ranking de los 10 considerados 10 presidentes más corruptos a nivel mundial. El presidente Alan García fue investigado. En las filas de militantes de Tierra y Libertad hubo un caso de corrupción que no termina de ser investigado. En todo caso está preso el corrupto y no está preso el corruptor en el caso de Tía María. Hay juicios, grandes escándalos que se han hecho alrededor de alcaldes y de presidentes regionales en procesos que no terminan, son larguísimos, se acogen a excarcelación, etcétera. Sí. O sea, aquí hay un desafío muy grande. Impunidad, no. Voluntad política para cambiar, sí. Cambio de las normas y además gestos concretos, gestos políticos concretos. Se va a actuar porque más allá, por ejemplo, a Eduardo Vega se lo está colocando. Tiene un gran capital social y credibilidad. Pero lo que él decide, el equipo que tenga, el conjunto de paquete de normas, el paquete de normas que llegue al Congreso, la aprobación que se tenga allí, el fujimorismo que viene de un cuestionamiento muy grande sobre temas de corrupción. Entonces, hay la posibilidad que en esto se marque un antes y un después. Vamos a apostar porque así sea, y yo creo que el rol de los medios de comunicación, de la ciudadanía, el que crezca un movimiento ciudadano anticorrupción, es muy importante porque además hay otras cosas que tienen implicancias también incluso para la economía y el comercio internacional. La OECD está pidiendo, por ejemplo, en temas de anticorrupción, que no solo las personas naturales, sino las personas jurídicas, es decir, las empresas, puedan ser responsabilizadas de actos de corrupción. Y la CONFIEP no quiere, no ha querido, ha bloqueado. Entonces aquí hay una responsabilidad del sector político, del sector empresarial, del ejecutivo, del legislativo. ¿Y qué impresión tienen ustedes de que la onda expansiva de esta crisis de los Moreno Audios se haya traído abajo a otros 2 asesores que aparentemente no estaban relacionados con ese tema, con el tema del tratamiento de la salud desde el Estado? Y también el problema que ha suscitado al interior de la bancada de Peruanos con el Cambio, primero se ha dicho el intento de investigarlo y luego la bancada cerrándose a decir no lo vamos a primero investigar. Concurrentemente salió esta denuncia que no se ha aclarado todavía, pero tampoco puede ser un indicio de responsabilidad, pero que afectó también al gobierno, de que estos consejeros habrían participado en el cobro de cupos para acceder a las listas parlamentarias. Entonces el presidente, para no hacer ese problema, ha procedido a pedirle la renuncia y ha dejado solamente al señor San Román, que está ayudándonos a trabajar en el tema de agua y saneamiento y en el tema de mercado, ¿no? Pero yo creo que por ahí ha habido el tema de la decisión. Si los hubieran mantenido, hubiera sido insostenible por esta campaña que hay, promovida por enfrentamientos internos, ¿sabes? El cuestionamiento al presidente del partido, a Gilbert Violeta, por parte de algunos ex candidatos que denuncian haber pagado para que les den cupos en la lista parlamentaria, ha sido el detonante, ¿no? Y quiero hacer una precisión. Hoy día alguien dijo que en todos los partidos se cobran cupos para integrar las listas parlamentarias. En el APRA nunca. En el APRA nunca. En el Frente Amplio cobraron algo para integrar la lista parlamentaria como una colaboración a la... No, solamente... ¿A la campaña? No hubo, solamente cuando hubo la inscripción, porque fuimos el único partido que hizo elecciones internas, se pidió que se pagara una cuota para inscribirse, digamos, para financiar el proceso electoral, pero no fue cupo, ¿no? Cupo. Además, debiera estar prohibido. Mañana se reúne el grupo de trabajo sobre reforma del sistema político. Ese es el otro tema, ¿no? Porque así como hemos hablado, por ejemplo, de la reforma en el Poder Judicial, otro tema que hay que ir a fondo tiene que ver con la reforma del sistema político. Una cosa es que en tu partido y en el mío cobran 1.000 soles, 2.000 soles para poder financiar el proceso electoral, y otra cosa es esos candidatos que les han declarado que se han cobrado 70.000 y 100.000 soles. Para la ubicación en la lista. 5.000 soles o 5.000 dólares. Pero, el señor Mulder nos dijo que sí se cobraba para la lista del APRA. Eso es para financiar el proceso electoral. Eso cuesta. Plata, digamos. Pero es diferente a que te pidan 40, 50.000 soles. O 100.000. No, totalmente. O que vendan los números de la posición, como está el tema de
del voto preferencial. Sí. Eso también, o sea, lo sabemos, hubo gravísimas denuncias, por ejemplo, con el alcalde Castañeda en su proceso electoral. Entonces, eso también tiene que ver con la reforma del sistema político. O sea, los partidos políticos en muchos casos se han visto también sometidos a procesos de corrupción, ¿no? O en todo caso a estas actitudes que por lo menos, si no son ilegales ahora, debieran ser ilegales en la reforma del sistema político, o con otros temas también complicados en el país, como por ejemplo el tema de los lobbies, ¿no? En el Perú tenemos una ley de lobbies, muy pocos lobistas registrados. En principio se ha aceptado en el Perú de que la gestión de intereses podría ser asumida como y regulada por ley, como ocurre en otras sociedades y estados. Sin embargo, en el Perú la forma como se están practicando el lobismo es una forma de corrupción encubierta, ¿no? Muy pocos registrados, no hay allí un proceso de garantías, de transparencia, de fiscalización. Es decir, el tema es bastante complejo y yo en ese sentido creo que hay que juntar el tema no nos olvidemos el tema además de la reforma policial. La policía también, en todo el sistema de administración de justicia, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, hay un grueso problema de corrupción. En los partidos políticos, ¿no? También están cuestionados por el tema de corrupción. La conformación de los equipos técnicos de asesores o de los miembros del gabinete ministerial. O sea, necesitamos mecanismos que nos permitan calificar. Ahí hay un problema. No nos olvidemos que hubo una iniciativa para que Servir pudiera ser el mecanismo, por ejemplo, de calificación de funcionarios que ingresaran por su calificación y por temas de meritocracia. La corrupción rompe con todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entrar al tema de fondo. Probablemente la presidenta del Congreso ha anunciado que va a haber un pleno especial. Probablemente hasta tenga que ser 2 y comenzar, o 3, y que comience este tema en serio, en firme, priorizando, pero hay que hacer el tema integral y no parchar las cosas, ¿no? Como ha venido ocurriendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que ha dicho hoy el presidente Kuczynski acerca del conflicto y la negociación en Apurímac a propósito del proyecto Las Bambas. Volvemos con eso. Bueno, habló el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre lo que ocurrió en Las Bambas. Ha afirmado que se tiene que trabajar los problemas de infraestructura e inseguridad. Pero otra vez recién trabajar es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, algo está pasando en este tema de los conflictos sociales. Ya están pasando muchos presidentes, muchos gobiernos muertos. O sea, esta forma como se está trabajando los conflictos sociales no está funcionando. Ni hoy, ni ayer, ni hace 20 años. Entonces, algo hay que hacer para que esto cambie. El presidente ha hablado específicamente sobre los problemas y que se va a poner orden. Vamos a escucharlo y luego aquí los comentarios de nuestros invitados. Aquí en el Perú tenemos que ordenarnos y llamar a los que están usando la ley para distorsionarla. Hay que llamarlos a que se expliquen, o si no, no deben estar ahí, ¿no? No estamos en ese proceso, no es fácil, pero yo creo que al final se va a lograr poner orden ahí, ¿no? La minería y la energía van juntas, ¿no? Y por eso me permito decir algunas palabras sobre minería. Ahora yo creo que la Ley General de Minas está bien, pero en energía necesitamos algunas reformas. Conclusión, hay unos problemas de infraestructura grandes en minería y hay inseguridad, hay protestas. Tenemos que trabajar en eso, pero también tenemos que apoyar a nuestra policía, que está en la Puna, a 4.400 metros, y de repente no están bien apoyados, de repente las instrucciones no son claras, deben ser más claras, ¿no? Yo no digo que esto es la policía contra los locales, porque los locales tienen quejas legítimas, pero...
Mencionaba algo el congresista Velázquez, que a propósito de la responsabilidad política en este asunto también. Claro, estamos ante un hecho. En primer lugar, el país tenía claro de que este gobierno tenía ministros de lujo, tenía los equipos armados desde antes de asumir funciones, y por lo menos hay un diagnóstico. Y he leído que un argumento que sea, dice, Humala dejó varios decretos supremos firmados comprometiendo 450 millones de soles, y es una irresponsabilidad, pero también han pasado 2 meses. Si esa era una causa que generaba la legítima protesta de los comuneros, había que hacer un diagnóstico más integral. Ha faltado ahí inteligencia. No me parece muy bien que un incidente como el del viernes se le eche la culpa directamente a la policía y que paradójicamente e irónicamente se diga, vamos a garantizar que la mina siga funcionando con apoyo de la policía y también la tranquilidad social en la zona. Yo creo que se ha agudizado, y ahora he visto que hay 3 frentes que quieren promover un paro indefinido, van a promover un paro indefinido. Se trata de una mina la más importante que tenemos, y yo creo que el principio de autoridad en un sistema democrático es fundamental, que no atenta contra los derechos de los ciudadanos, los comuneros legítimos. Pero un diálogo, creo yo, en el diálogo sincero, no en la famosa negociación compulsiva. Me parece bien que los ministros no vayan mientras haya un paro. Ni en la mecedora, Javier. Eso es otra cosa, pero me parece bien que los ministros no vayan mientras haya un paro. Si hay el verdadero deseo de resolver algunas contingencias, como el tema de la carretera, que según el Ministerio de Transporte será una carretera de uso público, pero todos estos compromisos que no se han cumplido, eso pasa por hacer un diálogo sincero, una mesa de diálogo que tenga propuestas concretas y fechas concretas para cumplirse. ¿Le parece a usted también vamos bien a caer que no vayan los ministros mientras que continúe el paro y la toma de carretera? A ver, a mí me parece que si el gobierno tiene responsabilidades, y en este caso son responsabilidades políticas, identificables, mañana está citado el ministro de Energía y Minas y el ministro del Interior al Congreso. Vamos a hacer todas las preguntas que sean necesarias. El tema es quién va a tener capacidad resolutiva para las demandas que están planteando los comuneros. ¿Van a ser funcionarios de mando medio? No. Van a tener que ser autoridades de alto nivel. Ahora, se va a esperar, como en este caso, los comuneros llevan viniendo tiempos para dialogar. O sea, han estado hace unas semanas en la Comisión de Energía y Minas, han ido al Ministerio del Ambiente, han ido al Ministerio de Energía y Minas, han ido a la Defensoría del Pueblo. Entonces, a mí me parece errado el hecho de que el gobierno, en este caso, pretenda que el manejo del conflicto va a ser solo de carácter policiaco. En todo caso, yo creo que tienen que haber gestos políticos del gobierno para decir cuáles son los reclamos y las agendas legítimas. Aquellas que no lo son, habrá que separarlas, pero se modificó el LIA, el tema de la carretera, el tema de las compraventas de tierras, sobre todo esos temas. Tienen que dar una respuesta, si no son los ministros, tendrán que ser los viceministros. Ahora, el paro. ¿Por qué viene el paro? Porque la gente no se siente atendida y no se siente escuchada. Entonces, si entran en una lógica de decir, mientras no nos escuchan, nos vamos al paro, si se van al paro, tampoco los escucho, a mí me parece que hay un círculo vicioso. Y en ese sentido hemos pedido y hemos tenido una reunión con 2 congresistas de Apurímac y el primer ministro, el ministro de Energía y Minas, el director de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, el doctor Rolando Luque. Hoy día hemos tenido un diálogo en la mañana. Entonces el tema es, ¿qué gestos políticos van a haber del gobierno? ¿Qué gestos van a haber de la empresa? Porque la empresa ahorita está pasando piola, como si no fuera con ellos. ¿Qué gestos van a haber del lado de las autoridades locales y de las autoridades regionales? ¿Y qué gestos van a haber de los gremios sociales, de los frentes de defensa? Y el arte, mañana esperamos que justamente el ministro de Energía y Minas y el ministro del Interior, y se nos ha dicho que van a hacer anuncios sobre ese tema en estos días, ojalá que pueda permitir que en vez de que el paro acontezca, haya un camino, primero, para parar la forma de la violencia frente a la crisis, toda forma de violencia. Pero segundo, plantear un plan de ruta para ese proyecto, porque hay solo 2 escenarios posibles, ¿no? Tal vez aparezca un tercero, pero en este momento hay solo 2 escenarios posibles. Si esa población que ya había aceptado y que yo conozco
quería el proyecto, pero bajo algunas condiciones de respeto, de participación en los beneficios. Se afianza con el diálogo, con el cumplimiento de compromisos, el proyecto eventualmente va a superar las dificultades que tiene. El otro escenario es que si se amplía el conflicto, si no hay una respuesta adecuada, es más, se generaliza geográficamente, porque se ha anunciado también en la zona de Chumbivilcas protestas y paralizaciones sobre el tema, lo que puede acontecer es que el proyecto se retrasa o eventualmente se paraliza, y eso, digamos, sería un escenario terrible en términos de la economía del país, porque ese proyecto en realidad todo indicaba que podía proceder adelante con algunas condiciones que la gente estaba reclamando, y entonces hay que ver esos dos escenarios y ojalá todos podamos hacer el esfuerzo para que ese proyecto no se paralice, pero se den las garantías a las poblaciones y se atiendan sus demandas. ¿El bloqueo de carretera es un recurso legítimo en este caso? El bloqueo de carreteras es lo último que le queda a una población y está penalizada por ley, genera un conjunto, primero, de afectaciones económicas, incluso para los bloqueadores. Puede generar incluso peligros para quienes tienen que transitar, etcétera. O sea, está penalizada. Hay un derecho apropiado a los terceros que tienen así es, pero el tema es que si me permite, Javier, el tema es que esa ha sido la última medida. Entonces el tema es, ¿qué hacemos para que eso no se llegue y eso no sea el motivo para que... Claro, ¿y cuántos campesinos? Hay un campesino muerto, hay que condenar ese hecho, pero hay 20 policías heridos y yo sí me resisto que se siga poniendo a la policía como carne de cañón y que se diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se fueron por la libre. O sea, la policía se han ido por la libre, o sea, es responsabilidad de un coronel que no coordinó con... Por favor. Eso no asumir responsabilidad. Y la empresa minera estuvo colaborando con la policía, Javier. Porque habían estado haciendo unas zanjas para impedir el paso de los boquetes, y a la policía siempre le dan la orden para que allanar el paso. Entonces, no estaban haciendo algo personal. Pero al margen de eso, yo creo que aquí hay responsabilidades políticas y sí creo que no se le debe vencer a los comuneros, pero sí debe haber el principio de autoridad. El Estado no puede renunciar a su principio de autoridad. No puede un ministro ir a dialogar con una carretera tomada, y me parece que si hay la mayor voluntad en los congresistas que son de la zona o los dirigentes que presiden estos comités de defensa están vinculados al partido de Marco Arana, lo que deben hacer es suspender sus paralizaciones a las autoridades para allanar el camino de que las autoridades vayan. Y yo sí estoy de acuerdo en el sentido, en este caso específico, en que los viceministros de Energía y Minas son los que vienen del gobierno anterior, son los que han hecho los decretos supremos de los compromisos que no han cumplido. Entonces, solo se ha cumplido el 6% de los compromisos del gobierno. Hay que honrarlos, pero yo creo que tiene que haber, de ambas partes tiene que haber la voluntad de dialogar, no de negociación compulsiva, y establecerse un plazo. Si no, yo creo que este proyecto está camino a caer en manos de aquellos que no quieren el desarrollo de los proyectos mineros. ¿Quiénes son esos? Por favor, todos los conocemos. Díganos. Son gente que no cree en la inversión privada. ¿Tienen nombre y apellido? Gente que creen que disminuyendo el crecimiento de la economía del país generan condiciones favorables para que el país se encuentre desesperado y pueda ir a opciones extremas el 2021, como pasó con lo del señor Humala. Entonces sería terrible que volviera un modelo de... ¿Quiénes están detrás entonces? Usted está como segurísimo, ¿sabe de quién estamos? Por favor, díganos, yo no sé, ¿tú sabes de entonces, ¿se refiere? Tú sabes más que nosotros, pero te digo lo siguiente, no hay que caer en ese juego tampoco, por eso yo hablo del principio de autoridad. ¿Es una organización, es un dirigente, es una persona, es un grupo? Pero es legítimo, pero yo creo que el bloquear carreteras, que el enfrentarse a la policía, y no creo que eso sea parte de la actividad democrática de un dirigente sindical. ¿Usted sabe, señora Arana, a quién se refiere el congresista Velázquez Quezquén? No, si lo sabe lo tiene que decir y hay que denunciarlo. Yo lo que creo que es importante decir es que hay varios proyectos que están paralizados y no todos tienen la misma causa, no todos tienen la misma razón de ser. En algunos casos se responde a, por ejemplo, impactos ambientales o sociales que no fueron adecuadamente resueltos. Ahí hay problemas, por ejemplo, en Cerro Pasco y la contaminación del Mantaro.
hay problemas en Cajamarca. O sea, no es casualidad que Sauder y Yanacocha estén entre las 10 empresas más multadas por la UEFA y que han judicializado sus juicios. Extrata lo estaba haciendo mejor, digamos, ¿no? Hasta que llegaron los chinos. Bueno, hubo el traspaso a los chinos con una burla de pago de impuestos por ese tema de que no hay que pagar, no hay que hacer doble tributación, y entonces se vendieron hasta las concesiones se traspasaron fuera sin pagarle un centavo al Estado peruano. Pero están los chinos y le hemos expresado al primer ministro en la mañana esta preocupación, ¿no? Mire, si se trata de una empresa americana o canadiense o europea, hay una sociedad civil o una junta de accionistas y medios de comunicación que pueden permitir colocar el foco sobre eso y exigir una cierta presión para que las cosas se resuelvan, o eventualmente han suscrito un conjunto de compromisos como el Compact Global, los mecanismos, las salvaguardas de derechos humanos del Banco Mundial y de Naciones Unidas, que no son vinculantes, y esa es la debilidad, pero por lo menos hay un tipo de cultura empresarial y de sociedad civil y de organización política que puede en algunos casos presionar sobre el comportamiento de la empresa. Pero aquí estamos hablando de una empresa que viene de un régimen dictatorial con niveles de transparencia sumamente cuestionables, y entonces, ¿quién tiene que garantizar el Estado de Derecho? No solo para los comuneros que se han visto obligados a protestar, sino para que la empresa responda por los compromisos y las obligaciones que hay. Tiene que ser el gobierno. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante el Estado, ¿no? O sea, en este caso es muy importante gestos políticos del gobierno, gestos de la empresa, gestos del gobierno local y de los gobiernos regionales, del mismo Congreso. O sea, el Congreso en este momento, por ejemplo, en la mañana hemos hablado un poco del tema, pero no ha sido un tema central dentro de la agenda hoy día de la Junta de Portavoces, pero a partir de que mañana van a ir los ministros, dependiendo de si sus respuestas son satisfactorias, digamos, se encaminará una búsqueda de solución, o de lo contrario, los ministros tendrán que ir a ser interpelados en el Pleno, ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa para abordar luego el tercer tema, que tiene que ver con las declaraciones del alcalde de Lima a propósito de las obras necesarias para los Panamericanos del 2019. A billete. Muy bien, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, ha propuesto hoy día declarar en emergencia las obras necesarias para la realización de los Juegos Panamericanos del 2019. Bueno, con prescindencia de la declaración, están en emergencia, porque si no, no hay manera de que se alcance. Porque si no hay emergencia, además no habla, ¿no? Ese es el problema con el alcalde, ¿no? De verdad. Bueno, y la plata. Ha dicho que por lo menos se necesitan 1.000 millones de dólares más al presupuesto que ya se tenía para poder hacer los extras, digamos, sobre el tema de las carreteras, unirle el Metropolitano con Puente Piedra, que la Panamericana Sur, 1.000 millones de dólares. El principal problema es si debía al ministro de Educación, porque lo primero que dice, sí, es por la ley universitaria, pero lo que dice Lucho Castañeda, que nadie puede cuestionar la eficacia en sus obras, y la verdad, si no se declara en emergencia todo el sistema de construcción de la infraestructura para los Panamericanos del 2019, vamos a hacer el papelón. Entonces, si tú ves nomás los plazos para las licitaciones, por más que nosotros lo hemos autorizado también en las facultades, no van a llegar, no hay capacidad en el Ministerio de Educación y en el Comité Olímpico para poder hacer las obras más importantes. Y ahora, recién ha hablado el alcalde Castañeda, pero yo sí creo que él es el que más conoce este tema. Y es el responsable, porque eran Juegos Metropolitanos. Sí, pues, pero el gobierno anterior no les han querido dar los recursos, han venido arrastrando los pies y ahora nos encontramos con este problema. Vienen las famosas emergencias y después van a venir los problemas por las obras que se hacen un poco apresuradas y el cobro de los adicionales, ¿no? Ahora, el tema de fondo, que bueno, en realidad nosotros hubiéramos esperado que el presidente, habida cuenta de que hay un forado fiscal, de que estamos con problemas económicos serios, ¿no? O sea, llevar esto adelante en realidad, el tema de fondo hubiera sido, miren, no estamos en capacidad, o sea, porque ahora puede ser que uno dice, por la imagen internacional,
Por la imagen internacional, ¿qué vamos a hacer? Urgencia de obras que luego, como ha señalado Javier, van a hacerse mal o se va a aprovechar la emergencia y la rapidez para también rápidamente robar. Ese es un tema que preocupa seriamente. Segundo, ¿no será peor imagen para el país hacer estas cosas a última hora con obras que puedan resultar consultadas, que no tienen un efecto real en nuestra economía respecto del gasto que va a tener? De declinar, digamos, tirar la toalla. Hubiera sido lo mejor, o sea, estamos, miren. Hubiera sido, o sea, cree que ya es muy tarde incluso para hacer eso. Bueno, yo espero que el presidente todavía, porque esa es una decisión del Ejecutivo y el propio alcalde, porque son juegos metropolitanos, todavía podrían decir, miren, esto no se haga y gastemos en cosas más importantes como el tema de salud. Hemos aprobado el jueves pasado un tema grave en el Congreso que ha pasado desapercibido a los medios de comunicación. No había dinero para pagar salarios en salud, para tener medicinas en las farmacias del Ministerio de Salud y para las emergencias, para las salas de operaciones. ¿Saben de dónde han salido los 230 millones de soles que se le ha tenido que inyectar? De educación. Sí. O sea, así es. Tiene que ver más seguido el programa. Lo que pasa es que no ha sido, el tema grande, ¿no? O sea, eso hubiera sido un escándalo en el país. Hubiera sido, mira, ¿no? El problema es lo siguiente. Terrible. El ministro de Educación actual está desde octubre del año 2014 y yo creo que el país no puede, el país está haciendo esfuerzos para el 2021 ingresar a OCDE. Ya vamos a hacer este año por segunda vez APEC, hemos hecho eventos mundiales de medio ambiente. Yo creo que para la imagen, y además no es solamente porque valoramos el tema deportivo de estos panamericanos. Estos eventos, después que pasan, dejan una infraestructura, dejan ingresos por turismo. Yo no creo que sea una locura que hoy día países desarrollados busquen hacer los panamericanos o un mundial de fútbol. No es porque... Pero es una cuestión de prioridades, me parece. Claro, sí, pero no solamente de prioridades, sino que esto ya se había proyectado hace 3 o 4 años. El Perú fue a pedir la sede, no se la impusieron. Entonces, seríamos el hazmerreír de verdad si es que no hacemos o no cumplimos con este compromiso. Yo creo que hay que hacer el mayor de los esfuerzos para sacar adelante y hacer bien estos panamericanos. O sea, ¿usted cree que hay que sacarlo adelante de cualquier forma? Sí, yo sí creo que sí es posible. Yo sí creo que sí es posible. Yo sí creo que sí es posible, porque en vez de haber gastado 8.500 millones de soles comprando misiles, ¿no? El señor Humala se fue comprando misiles, o el señor Gateriano, han debido priorizar los recursos para el deporte. Pero tenemos hospitales donde la gente se muere o no le atienden a tiempo, tenemos escuelas cayéndose, tenemos vías rurales en un estado deplorable. Malgastar el dinero de esa manera, yo ahí tengo una opinión discrepante, pero ahora además me preocupa si lo que no se hizo en el debido tiempo, ¿no? Se va a hacer así a la volada, corriendo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita el primer bloque nos hemos pasado hablando de temas de anticorrupción. ¿Qué va a pasar? Vamos a abrir la puerta para decir, miren, si se declara en emergencia, va a ser, hágase, los controles para esos mecanismos son terribles. Moreno, van a hacerse un negociazo ahí, ¿no? Ahí, y no sé si eso termina produciendo un efecto contrario al que Javier esperas, o sea... No, yo creo que las emergencias acompañadas por los sistemas de contralor, por los fiscales, se tienen... Por favor, el país ha enfrentado fenómenos del Niño, ha enfrentado otro tipo de hechos, fenómenos de la naturaleza y ha enfrentado casos de emergencia. Eso, lo que yo veo es que somos un país que tenemos que salir del complejo y decir, no podemos hacer esto, no podemos por negligencia de uno o dos. No, el tema es tenemos que hacer bien, además, pensar hacer bien las cosas, no es un complejo. Marco, porque tú has apoyado a este gobierno, o sea, es tu gobierno que tú has apoyado, tú has marchado por este gobierno y tú has respaldado al ministro de Educación. Sin mentir, Javier, yo no he respaldado sobre el tema, pero a lo que yo voy es al tema siguiente. Las cosas se tienen que hacer bien. O sea, ese no es un complejo. A mí me preocupa, por ejemplo, si las cosas se tienen que hacer bien, ¿cómo anda la política educativa en materia de deportes en el país?
O sea, ¿se va a resolver con este tema? O sea, queremos colocar, como dicen en un lenguaje que a mí no me gusta porque me parece un lenguaje vendepatria, que es, coloquemos al Perú en vitrina. Vamos a colocar en vitrina ¿de qué? De que no supimos planificar, hacer bien las inversiones, de que la relación costo-beneficio, porque he visto diversos análisis costo-beneficio de cuánto se va a gastar y cuánto se va a recuperar y todo indica que es negativo, que la misma ciudadanía, a lo mejor esto puede aparecer más bien como pan y circo, ¿verdad? Es decir, que se distraigan en esto mientras tenemos serios problemas de corrupción, tenemos sistemas de salud colapsados. ¿Cuántos hospitales están siendo declarados en este momento en emergencia? Y no hay plata ni para pagar a la gente. Y vamos a gastar ¿Cuántos millones ha dejado de invertir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud? No es un problema, en el país faltan recursos, pero mayormente es un problema de gestión, es un problema de gestión. Y eso no se resuelve acelerando estas cosas, pues, Javier. No acelerando, con ese criterio, repito, con ese criterio, yo también estoy de acuerdo que hay que priorizar en educación, en los programas sociales, en infraestructura, en carreteras, pero tenemos una diversidad de compromisos que tenemos también que asumirlos y con ese criterio no hay que hacer APEC tampoco. No. Yo creo que son cosas diferentes. Aquí el tema es, hay responsabilidades políticas del ministro de Educación, sin duda, del alcalde de Castañeda, que por fin se anima a hablar cuando ya la cosa está, digamos, en cuidados intensivos, porque el tiempo es muy corto. La infraestructura y la planificación de gastos que hay que hacer es inmensa, es muy grande. Y entonces, bueno, si van a hacer las cosas, las que no se han podido hacer a tiempo, se van a hacer a destiempo bien, la verdad es que hay que dudar seriamente del tema. Lo mejor sería que el gobierno y el propio alcalde asuman su responsabilidad política y yo creo que el país... Yo investigador del Parlamento que tú la presidas para que haga una supervisión de los gastos de esas obras que se hagan. Bueno, digamos, hay formas que se pueden plantear, pero a mí lo que me preocupa son las prioridades de gasto en el país. Ese también es un problema gravísimo. Pero hay compromisos, Javier, que si van a generar un efecto boomerang, que en vez de cumplir su objetivo puedan eventualmente generar un efecto negativo, un efecto perverso, Caballero, se pueden revisar los compromisos. Tenemos que irnos. La discusión está interesantísima y además expresa dos puntos de vista que existen en la opinión pública en este momento a propósito de los Panamericanos. Así que seguiremos conversando en el programa sobre el tema. Pero ahora nos tenemos que ir. Muchas gracias a nuestros invitados y nos vemos mañana aquí en Portada.